Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de marzo del 2025. A cargo de la presentación estará Julio Noguera, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Esta presentación está compuesta de tres secciones, que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, las características de la población encuestada y para pasar a exponer los resultados de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Finalmente se realiza un breve resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, en 2017 el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización de una encuesta para la construcción de indicadores de confianza del consumidor. Esto es a modo de obtener información cualitativa y obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. Esta encuesta es realizada por el INE desde el 2018 y el Banco Central la hace pública desde 2020. Abarca 400 hogares de Asunción y el Central Urbano donde se seleccionan a personas mayores de edad para responderla. Se encuentra dividida en dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, recabando edad, género y nivel de educación. En la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices que presentaremos aquí. En pantalla se muestran las preguntas utilizadas en la segunda sección de la encuesta. Las primeras 6 son las utilizadas para la construcción de los índices mencionados. Estas preguntas tienen un enfoque perceptivo, cada una tiene 3 opciones de respuesta. Las preguntas concernientes al ISE consultan la percepción sobre la situación económica actual respecto a la de hace un año, de la persona, de su hogar y del país, pudiendo la persona encuestada responder que está mejor, está igual o está peor. En cuanto a las preguntas concernientes al IEE o Índice de Expectativas Económicas, lo consultado es la percepción de la situación económica de la persona, de su hogar y del país para dentro de un año, pudiendo estos responder que la misma mejorará, seguirá igual o empeorará. Las dos últimas preguntas poseen un carácter más actitudinal. Si bien estas preguntas no son utilizadas para la elaboración de los índices, las mismas sirven para enriquecer el análisis. De esta forma, con las preguntas presentadas se elabora el índice de situación económica con las preguntas 1, 3 y 5. El índice de expectativas económicas con la pregunta 2, 4 y 6. Y el índice de confianza del consumidor, que es el promedio simple entre el ISE y el IEE. Para construir el índice presentado, se utiliza la metodología desarrollada por la Universidad de Michigan. Para resumir, se agrupan las respuestas en 3 categorías. Las 3 categorías mencionadas anteriormente, la optimista o positiva, que son las respuestas de mejor o mejorará. La pesimista o negativa, que corresponde a las respuestas de peor o empeorará. Y la categoría neutra, que son las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas estas, se ponderan por el total de los encuestados, es decir, 400, y se le asigna un peso de 0 a 100, por lo cual nuestro índice varía de 0 a 100. Con esto, cuando el índice se encuentra por encima de 50, decimos que está en zona de optimismo, y cuando se encuentra por debajo de 50, mencionamos que se encuentra en zona de pesimismo. Para más detalles, la nota metodológica se encuentra en la página web del Banco Central. En cuanto a las características de la población encuestada, en primer lugar tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene a marzo de 2025, donde el 50,5% de los encuestados fueron estas. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde el inicio de la encuesta, con lo cual a marzo de 2025 el 37% de los encuestados tenían completo la educación media, el 24,5% los estudios universitarios, 21,25% completaron hasta el sexto grado, 8,5% finalizaron hasta el noveno grado, un 3% tiene un estudio superior no universitario, mientras que el 5,75% restante no registra ningún nivel de estudios culminado.
En cuanto a la edad de los encuestados, como vemos, también presenta una misma característica o una característica sin mayores variaciones de enero de 2018, manteniéndose las personas de 55 años o más las que mayormente responden en la encuesta, siendo estas a marzo de 2025 el 43,5% del total. Siempre se aclara en este punto que los encuestadores o quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los principales resultados, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se elabora el índice de situación económica personal, que a marzo de 2025 alcanzó un valor de 41,38, ligeramente superior al mes anterior, pero inferior a hace un año. Esto debido a que el 18,75% de los encuestados mencionó que está mejor que hace un año, el 45,25% mencionó que está igual, mientras que el 36% restante considera que está peor en comparación a hace un año. ¿Cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se elabora el índice de expectativas económicas personal, que alcanzó a marzo de 2025 un valor de 67,63. Esto debido a que el 51,25% de los encuestados considera que su situación económica mejorará dentro de un año, el 32,75% considera que seguirá igual, mientras que el 16% restante considera que empeorará. Pasando a los índices del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor en comparación a hace un año? El 21,25% respondió que está mejor, el 52% respondió que está igual y el 26,75% respondió que está peor. Con esto, el índice de situación económica del hogar a marzo de 2025 alcanzó un valor de 47,25. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta, se elabora el índice de expectativas económicas del hogar, el cual alcanzó un valor de 73,5 a marzo de 2025, debido a que el 60,25% de los encuestados considera que la situación económica de su hogar mejorará dentro de un año, el 26,5% considera que seguirá igual, mientras que el 13,25% considera que empeorará. ¿Cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? El 11,5% considera que está mejor, el 27,5% considera que está igual, mientras que el 61% considera que está peor. Con esto, el índice de situación económica del país alcanzó a marzo de 2025 un valor de 25,25, mayor al mes de febrero de 2025, pero menor a marzo de 2024. ¿Cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas económicas del país, el cual a marzo de 2025 alcanzó un valor de 56,75, debido a que el 43,75% de los encuestados considera que la situación económica del país mejorará dentro de un año, el 26% considera que seguirá igual, mientras que el 30,25% considera que empeorará. A partir de los subíndices presentados, se pueden construir los subíndices globales. A marzo de 2025, el índice de expectativas alcanzó un valor de 65,96, manteniéndose en zona de optimismo. Este resultado es superior al mes anterior, pero inferior al mismo mes del año pasado. El índice de situación, por su parte, registró un valor de 37,96, superior al mes anterior, pero inferior a marzo de 2024. Con esto, el ICC, que recordemos un promedio de los dos índices, alcanzó un valor de 51,96, posicionándose así en zona de optimismo desde diciembre de 2022. Asimismo, se puede calcular los subíndices de confianza del consumidor desde el punto de vista personal, del hogar y del país. De esta forma, marzo de 2025, el ICC del hogar y personal se ubican en zona de optimismo con valores de 60,38 y 54,51 respectivamente.
mientras que el ICC país registra un valor de 41, mayor al mes anterior, pero el mismo continúa en zona de pesimismo. En cuanto a la posibilidad de ahorrar de los encuestados, los resultados fueron los mismos al mes anterior. Asimismo, a los encuestados se les consulta su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes como ser electrodomésticos, casas, autos y motos. En el caso de los tres primeros, estos se incrementaron respecto al mes anterior, mientras que en el caso de la compra de o la adquisición de motos, el mismo se redujo ligeramente. En pantalla se muestran también los índices de confianza de algunos países de la región. Esto a modo de observar la tendencia de cada uno de ellos. Se aclara además que estos índices son calculados por diversas instituciones. Así el de Chile lo elabora la GfK Adimark, el de la Argentina lo elabora la Universidad Torcuato Di Tella, el de Brasil la Fundación Getúlio Vargas, mientras que el Paraguay es elaborado por el Banco Central. También se aclara que el índice de Brasil posee un rango de 0 a 200, siendo su zona de optimismo los valores superiores a 100. Finalmente también se muestran los índices de confianza de Estados Unidos y la zona euro, destacándose nuevamente que ambos tienen un rango de 0 a 200. En marzo de 2025, el índice de situación económica, que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación actual, registró un valor superior al de febrero de 2025, pero inferior al mismo mes del año anterior. El índice de expectativas económicas, que mide la percepción de los consumidores sobre la economía a un año, aumentó ligeramente en comparación con el mes anterior, pero disminuyó en términos interanuales. El indicador continúa ubicándose en zona de optimismo. El ICC, que es un promedio simple del ISE y del IEE y que mide la confianza de los consumidores, se incrementó en comparación con febrero de 2025, pero se redujo con respecto a marzo de 2024. El índice permanece en zona de optimismo por 28º mes consecutivo. Desagregado por sus componentes, se observó que tanto el ISE personal y el ISE del país y el ISE del hogar aumentaron con respecto al mes de febrero de 2025, pero disminuyeron frente a marzo de 2024. Asimismo, en marzo de 2025, el IEE del país y el IEE del hogar aumentaron con respecto al mes anterior, mientras que el IEE personal registró una disminución personal. Comparado con marzo de 2024, todos los subíndices del IEE experimentaron reducciones. Finalmente se tienen en pantalla los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas.